Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a realizar, en este caso, la sesión sobre lo que corresponde al tema de contraste de hipótesis o prueba de hipótesis. Pero primeramente, voy a compartirles algo importante para que podamos tener la idea de lo que estamos ahorita mencionando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo que corresponde a la definición de hipótesis, cuando hablamos de una hipótesis viene a ser una conjetura o una afirmación acerca de algo, ¿sí? Pero cuando ya estamos hablando de una hipótesis estadística, hablamos sobre una afirmación, ¿sí? La afirmación sobre algún parámetro. Este parámetro puede ser la media poblacional, la varianza poblacional, la proporción poblacional, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos de parámetro, hablamos de una medida de una población, ¿no? Y para probarse, pues se requiere de la información contenida en una muestra aleatoria. Bien. Asimismo, quería comentarles de que cuando nosotros hablamos de una prueba de hipótesis estadística, esta prueba de hipótesis estadística sigue pasos, ¿sí? O sea, es un procedimiento en el cual tú vas a demostrar la validez de la hipótesis, en este caso, planteada, ¿no? Vamos a tener dos hipótesis, la hipótesis nula y alternativa, ¿sí? Otra forma también es de discutir la validez, en este caso, del parámetro en cuestión, ¿ok? Bien, ejemplos de hipótesis tenemos, por ejemplo, el sueldo promedio de un profesional en el Perú que asciende a $2,625. Entonces, cuando hablamos de este ejemplo, nos estamos refiriendo al parámetro que viene a ser la media poblacional y el tipo de prueba sería una prueba unilateral superior o de cola a la derecha por la palabra que dice acá, asciende. Cuando me dice el 20% de los consumidores utiliza aceite de oliva, estamos hablando de nuestro parámetro, en este caso sería la proporción poblacional, que es 0,2 o el 20%, ¿sí? Y es una prueba bilateral o de dos colas, ¿no? Entonces, ahorita lo que les estoy dando es ideas de cómo identificar en un problema dado, uno, el parámetro en cuestión, y dos, sería el tipo de la prueba. Por ejemplo, aquí las quejas de los consumidores son menores al 5% del total de clientes. Entonces, estamos hablando del parámetro que viene a ser la proporción poblacional, en este caso que sería el 0,05 o 5%, y es una prueba unilateral inferior, ¿sí? Y así como podemos observar en los siguientes ejemplos que estamos aquí mencionando, ¿sí? Es importante que nosotros nos demos cuenta en un problema qué parámetro es el que vamos a discutir su validez y cuál, en este caso, cuál es el tipo de la prueba, ¿no? Para esto lo vamos a ver más adelante. Bien. En las definiciones que tenemos aquí planteadas, ¿sí? Lo voy a realizar en las siguientes diapositivas cuando hablamos del contraste de hipótesis para la media con varianza conocida, ¿ya? Por ejemplo, aquí sí es importante saber qué cosa es un error de tipo 1, qué cosa es el nivel de significación y el error de tipo 2. El nivel de significación, llamado también nivel de riesgo, viene a ser nuestro alfa. Y alfa también es el error de tipo 1, ¿sí? Alfa viene a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, ¿sí? El error de tipo 1 también significa lo mismo, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, ¿sí? El error de tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, ¿sí? Y eso viene a ser beta. Bien, el estadístico de prueba es un valor el cual me va a permitir tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. El valor crítico es importante en la prueba de hipótesis porque es el que me va a determinar de dónde a dónde es mi región de rechazo o región crítica, como también mi región de aceptación. La potencia de la prueba de hipótesis está definida como 1 menos beta e indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿sí? Bien, esto también lo vamos a ver cuando vamos a desarrollar, porque ahí vamos a ver los tipos de prueba, bilateral, unilateral
¿ok? La región de rechazo y todo lo demás. Bien, para lo que es el procedimiento de una prueba de hipótesis, debo yo darme cuenta que para el caso de una prueba que es bilateral, esta es la gráfica. Acá solamente voy a indicar lo siguiente, ¿sí? Este es el gráfico de una prueba que es bilateral o de dos colas, donde las regiones que están en color negrito son las regiones de rechazo o regiones críticas. Menos z sub 0 y z sub 0 viene a ser el valor crítico, ¿sí? O valores críticos. Y ojo, estas regiones en negrito tienen la probabilidad de alfa medios, como es una curva simétrica, porque es la curva normal estándar, y la región de aceptación es 1 menos alfa. En el caso de estos dos gráficos son el gráfico de una prueba unilateral inferior con la izquierda, y acá sería menos z sub 0, ¿sí? Y esta región tiene un porcentaje alfa o probabilidad alfa, ¿no? De la misma manera, aquí este gráfico corresponde a la prueba que es unilateral superior de cola a la derecha y acá sería z sub 0, en este caso positivo, acá negativo, ¿no? Y eso por criterio, ¿no? Como se observa el gráfico, este es el 0,0 y obviamente estos son los valores negativos, acá los positivos, ¿no? Bien. Los pasos de una prueba de hipótesis en algunos textos consideran 5 pasos, otros 6 pasos, pero conmigo vamos a trabajar únicamente 3 pasos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, entonces vamos a continuar. Con esto ya terminamos y nos vamos a lo que quería comentarles, ¿sí? Entonces voy a compartirles. Un momentito. Listo. Ya está. Vamos a compartir. Listo. Bien. Voy a compartirles un ratito, jovencitos. Ya está, ahora sí. Bien. Bien, vamos a hablar sobre el contraste de hipótesis para la media poblacional con varianza conocida, ¿sí? O prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza conocida. Entonces, nosotros en intervalos de confianza hemos hablado sobre intervalo de confianza para la media poblacional con varianza conocida, ¿sí? Y hemos usado nosotros la distribución normal. Lo mismo aquí vamos a realizar, pero la diferencia es que vamos a realizar una prueba de hipótesis, ¿sí? Para esto, el paso 1 va a ser, como les comenté, son 3 pasos. El paso 1 va a ser plantear la hipótesis nula, como también la alternativa, las cuales, según el contexto del problema, pueden ser. Puede ser una prueba bilateral o de dos colas, que está planteada de esta manera, la prueba unilateral superior de cola de la derecha, que está planteada de esta forma, y la prueba unilateral inferior o cola a la izquierda, que está planteada de esta forma. Donde mu sub 0 va a ser la media hipotética, ¿sí? La media hipotética, la media que en el problema te van a dar. ¿Siempre me van a dar la media hipotética? Sí. Si hablamos de un problema que tiene, en este caso, como parámetro en cuestión la media poblacional, pues nos vamos a tener la media hipotética, ¿sí? Bien, ¿qué más les tengo que decir? Que el tipo de la prueba, en este caso, ¿de quién depende el tipo, de qué hipótesis? Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿De quién depende el tipo de prueba? De la hipótesis alternativa, ¿sí? Si hablamos de una prueba unilateral inferior o cola a la izquierda, estamos hablando acá es estrictamente menor. Si hablamos de una prueba unilateral superior o cola a la derecha, acá es estrictamente mayor. Si hablamos de una prueba bilateral, este es diferente, ¿ok? Bien. Si acá en este caso es diferente, pues acá es igual. Si acá es mayor, acá es menor igual. Si acá es menor, acá es mayor igual. Siempre en la hipótesis nula, jovencitos, es igual, menor igual, mayor igual. Eso es importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Y esto siempre va a permanecer para lo que también vamos a ver prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza desconocida cuando usamos la t-STUDE, ¿sí? Tal cual igual vamos a realizar el paso 1, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más les quería comentar? Les quería comentar también que en el problema, ¿sí? En el problema que ustedes se les proporcione,
Puede ser que ahí diga disminuyó, obviamente estamos hablando que es una prueba unilateral inferior con la izquierda, aumentó o asciende, como hemos visto en esos ejemplos anteriormente, pues sería una prueba unilateral superior o con la derecha, o diferente, o cambió, qué sé yo. Pero, en algunos problemas no siempre me van a decir la palabra aumentó, disminuyó, diferente. Me pueden decir es igual o me pueden decir es a lo más, como máximo, el peso es de 80 kilogramos. A lo más. Cuando me dice a lo más, significa como máximo. Entonces acá sería menor o igual. Entonces lo que me están dando en el problema no es la hipótesis alternativa, sino es la hipótesis nula. Entonces, si me dan la hipótesis nula, que es a lo más, entonces la hipótesis alternativa va a ser en este caso mayor, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta, señores alumnos, ¿sí? Bien, pasamos al paso 2. Una vez que yo planteé mi hipótesis nula y alternativa, según el contexto del problema, ¿sí? Para poder saber el tipo de prueba que voy a trabajar, entonces pasamos al paso 2. En el paso 2, nosotros identificamos el nivel de riesgo o nivel de significación o el error de tipo 1, que ya saben que es una probabilidad. ¿Ok? ¿Esto para qué me sirve? Para poder determinar el valor crítico, ¿sí? El valor crítico, si hablamos de una prueba bilateral, sería de la forma z sub 0 igual a z sub 1 menos alfa menos. Y esto no es problema porque lo hemos visto en intervalos de confianza. Lo hemos usado, lo hemos realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que tienes tu valor crítico, lo determinas, tenemos que hacer la gráfica. Y esta es la gráfica. Entonces acá irá menos z sub 0 y acá z sub 0. Estas regiones en negrito pues son las regiones de rechazo, las regiones críticas. Y esto sería la región de aceptación. Entonces, una vez determinado mi valor crítico, entonces voy a hacer mi gráfica y ubicar en ambas colas el valor z sub 0 positivo y z sub 0 negativo. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos de una prueba unilateral, que en general su valor crítico es de esta forma, z sub 1 menos alfa, ya sea para la unilateral inferior o para la unilateral superior, es el mismo, ¿sí? Es el mismo valor crítico, ¿ok? Y acá sería negativo y acá sería positivo, ¿ya? Bien, continuamos. En el paso 3 vamos a determinar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba se determina para poder tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, el estadístico de prueba es la media muestral menos la media hipotética sobre el error estándar. Este error estándar va a ser de esta manera o también puede ser de esta manera, ¿sí? Si me dan el tamaño de población, pues voy a tener que usar el factor de corrección, ¿sí? Como ustedes ya saben, esto viene a ser el factor de corrección cuando tenemos por dato el tamaño de población, ¿sí? Bien, entonces, como les comenté, una vez que yo tomo la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, voy a concluir según el contexto del problema. Y ahí se acabó lo que corresponde a una prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza conocida, ¿ya? Bien, entonces pasamos al punto 3 donde hablamos de la prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza desconocida. Entonces, cuando hablamos con varianza desconocida, pues ya sé que voy a usar la t-de-Student, ¿sí? Como lo hemos visto en intervalo de confianza. Entonces aquí el paso 1 es tal cual como lo hemos visto anteriormente, si ustedes lo pueden observar, es tal cual, ¿ok? Luego, el paso 2 ahí sí va a variar un poco porque vamos a usar la distribución t-de-Student, que sería, para el caso de la bilateral, t sub 0 igual a t sub 1 menos alfa medios y los grados de libertad, que es n menos 1. Entonces, acá tampoco no hay mucho problema porque lo hemos usado en intervalos de confianza. Acá sería menos t sub 0 y acá t sub 0. Para el caso que es unilateral, ¿sí? Para lo que es el tipo de prueba unilateral, vamos a tener que para ambos, ya sea para la unilateral inferior o de cola a la izquierda o la unilateral superior o de cola a la derecha, nuestro valor crítico va a ser el mismo. T sub 0 igual a t sub 1 menos alfa y los grados de libertad n menos 1, ¿sí? Bien, entonces, hay algo que también quería comentarles. Alguien me preguntará, profesora, ¿y la región de aceptación de dónde a dónde es?
¿O de dónde a dónde va? Va de intervalo cerrado de menos t sub 0 a t sub 0 también cerrado. Y en este caso, la región de rechazo, la región crítica, iría de menos infinito a menos t sub 0 abierto, unión t sub 0 abierto a más infinito, ¿sí? Entonces, siempre en la región de aceptación es un intervalo cerrado, ¿sí? Igual aquí, ¿no? Son intervalos cerrados cuando hablamos de la región de aceptación. Cuando hablamos de la región crítica o de rechazo, son intervalos abiertos, ¿no? De menos infinito a menos t sub 0, abierto, ¿ok? Bien, eso quería comentarles. El estadístico de prueba, en este caso T, vamos a tener que va a ser de esta forma o de esta otra forma si usamos el factor de corrección, si es que tenemos por dato tamaño de población, que vuelvo a recalcarlo, ¿sí? Para que no se olviden. Bien, dependiendo de donde caiga el estadístico de prueba, yo voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula y luego voy a concluir de acuerdo al contexto del problema, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a lo que es una prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza conocida y desconocida. Y les voy a pedir, por favor, que estas diapositivas estén copiadas en su cuaderno. Ya estas. Es decir, debe ir prueba de hipótesis para la media con varianza conocida y luego debe ir prueba de hipótesis para la media con varianza desconocida. Eso, por favor, tiene que estar en su cuaderno el día martes, como también el p-valor, ¿sí? Esto que hemos visto anteriormente es el método de la prueba de hipótesis con 3 pasos, ¿no? Paso 1, planteo la hipótesis nula alternativa. Paso 2, identifico mi alfa para determinar mi valor crítico, haciendo mi gráfica, ¿no? Y el paso 3 es determinar el estadístico de prueba y yo tomo la decisión y concluyo, ¿sí? Ese es un método. Otro método es a través del método del p-valor o del valor p. El valor p, ¿qué cosa es? Es una probabilidad de observar, en este caso, un valor de prueba más extremo que el valor observado, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿ya? Más o menos, gráficamente, nuestro p-valor viene a ser el extremo de donde se tiene que la hipótesis nula es verdadera, es decir, donde se acepta la hipótesis nula, ¿no? Que es la región de aceptación. Entonces, es el valor más extremo, más o menos acá, aquí, ya no en la región de rechazo, sino aquí, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos también en cuenta qué cosa es el valor P o el P-valor, ¿ya? Gráficamente, ¿no? Entonces, ahora, nosotros trabajamos con el método del P-valor teniendo en cuenta lo siguiente: si el valor P es menor que mi alfa, yo rechazo mi hipótesis nula y hago mi conclusión. Si mi valor P es mayor que mi alfa, voy a aceptar la hipótesis nula y hago mi conclusión, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de problemas que también les he compartido en OTI, ¿ya? Bien, eso es todo, jovencitos, y vamos a pasar a lo que es el otro tema, que es contraste de hipótesis para la proporción poblacional, ¿sí? Entonces voy a compartirles y con eso termino, jovencitos, con eso termino. Ya terminamos con eso para pasar a lo que es proporción, ¿ya? Ya está. Listo. Vamos a compartirles un ratito. Voy a compartir. Listo. Vamos a compartirles un ratito, jovencitos. Ya está. Compartimos. Ya está. Vamos a ir, este es prueba de hipótesis parte 4, pero me estoy pasando diferencia de medias, lo vamos a ver el día martes, pero esto, por favor, también tiene que estar copiado en su cuaderno, ¿ya? Si lo pueden copiar contraste de hipótesis, genial, por favor, para que podamos avanzar, cosa que algunas indicaciones o algunos comentarios adicionales del tema que voy a decirles el día martes, pues ustedes ahí lo anotan, ¿no? Bien, pero sería ideal que también lo tengan copiado el contraste de hipótesis para la media, para la diferencia de medias con varianzas conocidas y desconocidas. Es decir, prueba de hipótesis parte 3.
¿ya? En el contraste de hipótesis para la proporción poblacional, ¿ok? No hay problema porque acá usamos la distribución normal, ¿sí? No hay mucho problema. Entonces, el paso 1 es plantear la hipótesis nula, como también la alternativa, como ustedes están observando, ¿ok? No cambia, sigue siendo lo mismo, pero aquí estamos trabajando con la proporción poblacional, por eso acá es P y P sub 0, que es la proporción hipotética, ¿ya? Entonces, anteriormente teníamos mu sub 0, que es la media hipotética, y mu, que es la media poblacional, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando con la proporción poblacional, ¿ya? El paso 1. Paso 2. No hay mucho que decir porque es lo mismo, la única diferencia es que cambia muy, P va a ser en vez de mu en este caso. Paso 2. En el paso 2 tampoco no vamos a ningún cambio porque si se dan cuenta, esto lo hemos visto en lo que es contraste de hipótesis o prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza conocida. Sí, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿ya? Paso 3, ahí sí cambia. En el paso 3, como estamos hablando de la proporción poblacional, pues tenemos lo siguiente, que nuestro estadístico de prueba, que es Z, va a ser la proporción muestral menos la proporción poblacional sobre el error en este caso con respecto a la proporción muestral, ¿no? La desviación estándar con respecto a la proporción muestral. Y bueno, va a ser la raíz cuadrada de la proporción hipotética multiplicado por su complemento y entre el tamaño de la muestra, ¿sí? Ya está. Entonces, dependiendo de dónde caiga mi estadístico de prueba, voy a tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y finalmente concluimos, ¿no? Aquí sí tenemos un ejemplo, que es del libro de Anderson, problema 37, la página 369, donde nos comenta lo siguiente. Dice, en un estudio se encontró que en el año 2005, el 12.5% de los trabajadores estadounidenses pertenecían a un sindicato, ¿no? Estamos hablando de trabajadores estadounidenses que pertenecían a un sindicato. ¿Cuánto? Del 12,5%. En el caso, dice acá, el caso es que en el año 2006 se toma una muestra de 400 trabajadores estadounidenses para ver si el esfuerzo realizado por los sindicatos por organizarse ha hecho que aumente el número de sus miembros, ¿no? Entonces, esto fue en el año 2005 y se tiene que hubo, ¿no? Afiliados al sindicato, 12,5% de trabajadores. Pero se quiere ver que en el año 2006 pues haya aumentado esa cantidad de trabajadores afiliados al sindicato, ¿no? Entonces, para esto te dice la parte A, formule la hipótesis que pueden ser usadas para determinar si la membresía de los sindicatos ha aumentado. Entonces, como tú puedes observar, ya me está en el problema mencionando la palabra aumente o aumentado, lo que significa que vamos a hablar de una prueba unilateral superior de cola a la derecha, ¿sí? Porque dice aumenté el número de sus miembros, ha aumentado, entonces ahí ya tenemos la idea que es tipo de prueba unilateral superior cola a la derecha, ¿sí? ¿Qué más? También ya sé que aquí en lo que es proporción, me va siempre aquí el problema presentará en porcentajes, ¿ya? Sobre todo la media hipotética, que es esta. La media, no la media hipotética, estamos hablando de la proporción hipotética, ¿sí? La proporción hipotética. Y aquí faltaría la proporción muestral, ¿no? Pero lo vamos a calcular con el ítem B. ¿Qué me dice en el ítem B? Si los resultados muestrales indican que 52 de los trabajadores pertenecen a los sindicatos, ¿cuál es el valor P de esta prueba de hipótesis? Y con alfa igual al 5%, ¿cuál es su conclusión? Bien, entonces nosotros podemos ya del problema saber que la prueba que en este caso voy a realizar, la prueba de hipótesis, es unilateral superior. ¿Qué más? Que la distribución que voy a trabajar es la normal. Que también aquí el parámetro en cuestión es la proporción poblacional, ¿correcto? Bien, entonces vamos a trabajar de dos maneras. Primero, realizando los 3 pasos que corresponden a una prueba de hipótesis estadística, donde primero voy a identificar los datos de mi problema, que tenemos la proporción hipotética, que es lo que me dan al inicio, ¿no? Esta es la proporción hipotética, lo que en el estudio se encontró que en el año 2005 y se toma como referencia esto, que es la proporción hipotética. Ya de mi muestra, me habla en el año 2006, que donde el tamaño es de 400 trabajadores, ¿no?
Pero no hay la proporción muestral. Sí, pero por la parte B ya lo calculamos, que hay 52 trabajadores que te dicen que pertenecen a los sindicatos. Por lo tanto, la proporción muestral sería el número de casos favorables sobre el tamaño de la muestra. Aquí sería 52 sobre 400, 52 que se afiliaron a los sindicatos o al sindicato, y aquí nos quedaría 0.13, ¿ya? Si me salen más decimales, recuerda que debes tú redondearlo a 2 decimales, ¿ya? Si me sale 0.135 sería 0.14, ¿correcto? 0.13, entonces aquí lo tenemos, nuestro alfa, o error de tipo 1 sería el 5%, 0,05. Entonces ya tengo mis datos planteados. Paso 1, planteo mi hipótesis nula y alternativa. En este caso, como me dice aumentó, la hipótesis alternativa sería la proporción poblacional mayor a 0.125, que es el valor de mi media hipotética. Caso contrario, sería la hipótesis nula, que sería menor o igual, ¿sí? Paso 2. Una vez que he identificado mi alfa, determino mi estadístico, mi valor crítico en este caso, ¿sí? Una vez determinado mi alfa, que es mi nivel de significación, mi nivel de riesgo, determino mi valor crítico. Y en este caso el valor crítico sería de la forma z sub 1 menos alfa, donde mi alfa sería 0.05 y esto es igual a z sub 0.95. Como esta probabilidad no es exacta, ya hemos visto que se hace la semisuma de los valores z, ¿no? Y me va a salir 1.645. Gráfico, ahí está mi curva, normal, estándar, ¿sí? Región crítica, y acá ubico mi valor crítico. Esta es mi región crítica, que va desde intervalo abierto de 1.64 más infinito, y mi región de aceptación, que va de menos infinito, abierto, hasta 1.645 cerrado, ¿no? Si queremos saber cómo es el intervalo, ¿ya? Una vez que ya tenemos nuestra grafiquita, determino mi estadístico de prueba, que sería la proporción muestral menos la proporción hipotética sobre la raíz cuadrada de, en este caso, la proporción hipotética multiplicado por su complemento sobre el tamaño de la muestra. Me va a salir 0.30. Ese 0.30, como ustedes pueden observar, cae en la región de aceptación. Como cae en la región de aceptación, ¿qué pasa? Voy a tener que aceptar la hipótesis nula. Como cae en la región de aceptación, acepto la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que la proporción, en este caso, poblacional de los trabajadores, en este caso de Estados Unidos, o trabajadores estadounidenses, ¿sí? Que se han afiliado al sindicato, pues es menor o igual al 0.125, ¿no? Lo que implicaría de que no ha habido un aumento en el año 2006, más bien se mantiene igual o de repente ha disminuido, ¿no? Porque acá es menor o igual. Y eso es lo que tenemos aquí en nuestra conclusión. Como Z pertenece a la región de aceptación, aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que la proporción de trabajadores en el año 2006 no aumentó, sino se mantuvo igual o inferior al año 2005. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer nuestra conclusión de acuerdo al contexto del problema. Por eso tenemos que entender qué es lo que nos está pidiendo en el problema. ¿Sí? Muy bien. Listo. Con esto, pasamos ahora con el otro método, que es el método del p-valor, ¿sí? Entonces, acá está con lo que es los 3 pasos de una prueba de hipótesis y acá con el método del p-valor. Con el método del p-valor, nosotros planteamos nuestra hipótesis alternativa y nuestra hipótesis nula, ¿sí? Bien. Luego nosotros hallamos nuestro estadístico de prueba. Es necesario para poder determinar el valor P o nuestro p-valor, es determinar nuestro estadístico de prueba. Aquí no se halla el valor crítico. No, 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 no. Aquí se plantea la hipótesis alternativa nula y se determina el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba, que me va a dar 0.30, ¿sí? Lo voy a necesitar para poder determinar mi p-valor. ¿Cómo? Sería la probabilidad de Z mayor a 0.30. ¿Pero por qué es mayor? Porque estamos hablando de una prueba unilateral superior. Si fuera MIS una prueba unilateral inferior, acá sería menor. Si fuera una bilateral, acá sería 2 veces la probabilidad de Z menor al valor del estadístico de prueba. ¿Ok?
Bien. Entonces, en este caso, pues tenemos la probabilidad de Z mayor a 0.30 o 0.3 que podemos trabajar con su complemento o también hemos podido trabajar por simetría. Hemos podido decir, Miss, esto es igual a la probabilidad de Z menor a menos 0.30, sí, es verdad, o menor a menos 0.3, sí, lo hemos podido trabajar por simetría o por complemento, ¿no? Aquí lo tenemos por complemento. La respuesta no te va a variar, sigue siendo la misma, ¿ok? Te va a dar lo mismo, entonces acá sería 1 menos, y la probabilidad de que Z sea menor a 0.3 o 0.30 es restamos y nos da esto. Bien, ahora, como nuestro p-valor, que es esto, es mayor a mi alfa, entonces, ¿qué sucede? Como el p-valor es mayor que mi alfa, voy a aceptar la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, concluimos que la proporción de los trabajadores en el año 2006 no aumentó, sino se mantuvo igual o inferior al año 2005. ¿Sí? Entonces, esto es el procedimiento usando el método del p-valor. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden, cualquiera de las dos formas, trabajar los diferentes problemas que tengan sobre este tema del contraste de hipótesis para la proporción poblacional. ¿Sí? No hemos visto problemas de lo que es prueba de hipótesis para la media, pero lo vamos a ver ahora, ¿ya? Bien, muchas gracias. Con esto es recordando y ahí terminamos, ¿sí? Ahora sí. Uy, ¿qué pasó? A ver. Listo. Vamos ahora a compartir lo siguiente. Ya, vamos a compartir problemas para lo que es para la media, con varianza conocida y desconocida, y también para que tengan de la proporción, y también para que puedan practicar algunos otros problemas, ¿sí? Bien, no se olviden, por favor, de copiar esta teoría, prueba de hipótesis para la media, con varianza conocida y desconocida, y prueba de hipótesis para la proporción en su cuaderno. Si pueden copiar para la diferencia de medias, jovencitos, también háganlo, ¿ya? Porque eso vamos a ver el día martes, la prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Bien, aquí tenemos del libro de Montgomery, ya prueba de hipótesis para la media, del libro de Montgomery, y tenemos aquí el problema 8.19 del capítulo 8, sección 8.2, donde nos habla de lo siguiente. Se requiere que la resistencia a la ruptura de la fibra textil usada en la fabricación del material para cortinas sea de al menos 100 PSI. Mira lo que te dice acá, sea de al menos. Al menos es como mínimo, ¿no? Mayor o igual. Entonces aquí lo que te está dando es la hipótesis nula. Y eso es por eso que tenemos aquí hipótesis nula mu mayor o igual a 100. Donde tu hipótesis alternativa sería mu menor que 100. Ojo que acá te está dando, ya en el problema, te está dando la hipótesis nula, ¿sí? No como en lo anterior que te daba la hipótesis alternativa, ¿no? Aquí dice de al menos. Entonces, ¿a quién corresponde eso? A la hipótesis nula, ¿ya? La experiencia pasada indica que la desviación estándar de la resistencia a la ruptura es de 2 PSI, por eso esta es la desviación estándar poblacional, por eso es sigma. Ahora viene punto seguido. Si se prueba una muestra aleatoria de 9 observaciones, nuestro tamaño de muestra, y se encuentra de estas 9 observaciones la resistencia a la ruptura promedio, que es de 98 PSI. Entonces, esta ruptura promedio viene a ser la media muestral, ¿no? Entonces, acá está el tamaño de mi muestra, mi media muestral, mi alfa, ¿no? Que me da en el ítem A, que es el 5%. Bien, entonces aquí en la parte A dice, la fibra se considera aceptable con alfa al 5%. Entonces, para la parte A, nosotros vamos a realizar la prueba de hipótesis con los 3 pasos. En la parte B dice cuál es el valor P para esta prueba. Vamos a realizar el método del P-valor en la parte B. Y en la parte C te dice cuál es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando alfa es igual al 5% si la resistencia a la ruptura real de la fibra ya no es de 100, sino es de 104. Entonces aquí nuestra media hipotética ya no sería 100, sino sería 104. ¿Sí? Eso lo vamos a realizar también con el método del p-valor o del valor p. Y en la parte D dice, encuentra el intervalo de confianza de 2 colas
O sea, cuando hablamos del intervalo de confianza, estamos trabajando pues siempre con el de dos colas, ¿no? Donde nuestro z sub 0 va a ser z sub 1 menos alfa medios, ¿no? Para la media verdadera o la verdadera media de la resistencia a la ruptura. Ya. Entonces aquí están los datos del problema, como ya lo hemos visto, usamos la distribución normal. ¿Por qué? Porque tenemos sigma poblacional, sigma, ¿no? Que viene a ser la desviación estándar poblacional, que es un parámetro. Bien. Entonces, usamos la distribución normal, planteamos nuestra hipótesis nula y alternativa, ¿sí? En el problema me están dando la nula, entonces aquí debe ser estrictamente menor, por si acaso. Como es una prueba unilateral inferior con la a la izquierda, nuestro valor crítico sería de esta forma, z sub 0 igual a z sub 1 menos alfa. Y bueno, nuestro valor crítico sería 1.645, graficamos y acá sería negativo, ¿no? Esta es nuestra región crítica y esta es nuestra región de aceptación. Determinamos nuestro estadístico de prueba, que es la media muestral menos la media hipotética sobre el error estándar, ¿no? Y acá sería menos 3. Menos 3 aproximadamente cae por aquí. Como cae en la región de rechazo o región crítica, yo voy a rechazar la hipótesis nula, porque está cayendo aquí, y acepto la hipótesis alternativa, donde estoy dándome cuenta de que como cae en la región de rechazo, ¿sí? Puedo yo decir que acá me está diciendo, se requiere que la resistencia a la ruptura de la fibra textil usada en la fabricación del material para cortinas sea de al menos 100 psi. Y bueno, si yo quiero responder a esto, ¿sí? Se va a cumplir que sí es al menos de 100 psi, ¿no? Porque se está cumpliendo lo que me está pidiendo, porque estoy aceptando la hipótesis alternativa. Ah, tienes razón. Sería en este caso la hipótesis alternativa, donde estamos hablando que es menor. Entonces no se está cumpliendo, chicos, no se está cumpliendo, porque estamos rechazando la hipótesis nula, aceptando la alternativa. Por lo tanto, aquí, como estoy aceptando la alternativa, la resistencia, en este caso, la resistencia a la ruptura o la resistencia media a la ruptura, pues es menor a 100 psi, ¿no? Entonces, bien, no cumpliría lo que se está requiriendo en la fabricación del material. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, se concluye que la resistencia a la ruptura de la fibra textil usada en la fabricación del material para cortinas es menor a 100 psi y no mayor o igual, como se quiso comprobar, ¿no? O sea, porque se está rechazando la hipótesis nula. Ya está. Entonces ya está la parte A. Pasamos a la parte B. En la parte B es usando el método del valor P o el P-valor. Planteamos nuestros datos del problema. Ya sabemos que usamos la distribución normal. Planteamos nuestra hipótesis alternativa, nula, ya determinamos nuestro estadístico de prueba, como es una prueba unilateral inferior, cola a la izquierda, ahí está, ¿ya? Entonces sería el p-valor o el valor p igual a la probabilidad de z menor a menos 3. Menor por ser una prueba unilateral inferior, menos 3, ahí está, por el valor del estadístico de prueba. Esto buscamos en nuestra tabla de distribución normal estándar, nos sale esta probabilidad, comparamos esa probabilidad con nuestro alfa y efectivamente, como nuestro valor P es menor que nuestro alfa, rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa, concluyendo que la resistencia a la ruptura de la fibra textil usada en la fabricación del material para cortinas es menor a 100 psi, no mayor o igual como se quiso probar, ¿no? Bien, en la parte C te pide que determines la probabilidad, en este caso de aceptar la hipótesis nula con alfa igual al 5% si la resistencia a la ruptura real de la fibra es de 104 psi. Como me dice es, no me dice que es menor, que es mayor o que sea de al menos, sino es. Estamos hablando de una prueba que es bilateral, ¿ya? Entonces aquí en la parte C, ¿cómo lo he puesto aquí? Acá está, parte C. En la parte C planteamos nuestra hipótesis alternativa nula. Como dice es, entonces es una prueba bilateral, ¿ya? Es igual, o es, o son.
Entonces acá mu es distinto de 104, mu igual a 104. Como es una prueba bilateral, sería z sub 0 igual a z sub 1 menos alfa medios. Y esto es igual a z sub 0.90. Acá me comió, chicos. Acá sería 0.975. Van a disculpar. Es un error de tipeo, chicos, error de tipeo. Y lo voy a corregir aquí en el video. Ya no lo corrijo ya en el PDF. Ya está. Listo. Ya está. 97.5. ¿Y dónde estás? Uy, ¿qué pasó? Se ha ido. Ay, a ver. Control Z. Ya. Ay, ¿qué ha pasado con nuestro? Parece que no. Ay. Vamos a suprimir. Y acá. 5. Listo. Saco de ahí. Ya está. Ya está corregido. Entonces sería 1.96. Como estoy haciendo por el método del p-valor, ya no iría esto, Si estoy haciendo por el método del p-valor, ya no iría el valor crítico. Estaría de más esto. Lo voy a sacar, chicos, lo voy a sacar. Ojo, aquí está de más esto porque estoy haciendo con el método del p-valor. Entonces, adiós. Solo me quedaría el estadístico de prueba. He planteado mi hipótesis nula alternativa. Ojo, lo estoy corrigiendo acá, chicos, en la sesión. Entonces, también espero que los que estén mirando se den cuenta, ¿ya? Los que no miran, pues ya es bajo su responsabilidad. Entonces, determino mi estadístico de prueba, 98 menos 104 sobre el error estándar. Y acá sería menos 9, ¿ya? El p-valor sería 2 veces la probabilidad de z menor a menos 9, ¿ok? Porque es una prueba bilateral. Entonces acá sería igual 2 por 0. ¿Por qué 0, profesora? Porque cuando hablamos de la probabilidad de z menor a menos 9, buscando nuestra tabla, no tenemos el valor menos 9, pero tenemos el menos 4.55 y es 0. Si ustedes ven la última fila de los valores negativos, ¿sí? Es 0, 0, 0, 0. Entonces, por lo tanto, si hablamos de 0, entonces si es 5, menos 5, si es menos 7, menos 8, sería 0, ¿sí? Entonces, acá sería 2 por 0 igual a 0. Entonces, la probabilidad en este caso, ¿no? La probabilidad en este caso de aceptar la hipótesis nula cuando alfa es igual al 5% y si la resistencia a la ruptura de la fibra es de 104 psi, la probabilidad es 0. ¿Ya? Y como 0 es menor que mi alfa, rechazo la hipótesis nula, aceptando la alternativa, concluyendo que la resistencia a la ruptura de la fibra textil usada en la fabricación del material para cortinas es diferente a 104 psi no igual, ¿no? Bien, hasta ahí hemos hecho la parte de C. La parte D. En la parte D me pide que haya el intervalo de confianza. Entonces, cuando yo hallo el intervalo de confianza, tengo que determinar mi z sub 0, que es de la forma z sub 1 menos alfa medios, y obviamente acá sería 1.96. Tengo la media muestral, que es 98 menos mi valor z sub 0, y acá sería el error estándar, ¿no? Y acá, ojo, negativo, positivo, porque estamos hablando de un intervalo de confianza. Desarrollamos en nuestra calculadorita y nos salen estos valores. Yo puedo observar en este intervalo que viendo la parte C, 104 no pertenece a este intervalo de confianza. Por lo tanto, no puedo yo considerar como media hipotética 104. De la misma manera, el 100 que me están pidiendo aquí, dice sea de al menos, como mínimo. Entonces, tampoco podría considerar como media hipotética, en este caso, sí, porque no está dentro de este intervalo de confianza, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, eso también es importante que ustedes hagan esa observación, ¿ya? Es por eso que aquí no se está aceptando la hipótesis nula, con mayor firmeza aún todavía, porque se verifica claramente pues que no pueden ser aceptadas ya que no están dentro de ese intervalo de confianza, ¿sí? Bien, tenemos también estos problemas propuestos del libro de Montgomery, que está en la página 327, ¿ya? Revisan, chicos, yo voy a llevar también el libro el día martes para aquellos que desean tomarle fotito, ¿ya? Bien. Pasamos al problema número 828,
ya de la sección 8.3, donde hablamos de un ingeniero, un ingeniero dijo que un fabricante de llantas está investigando la vida de las llantas o el tiempo de vida para un nuevo compuesto de hule. Dice, ha hecho 16 llantas y las ha probado hasta el fin de su vida útil en una prueba de carretera. La media y la desviación estándar muestrales son estas de acá, ¿no? Entonces, fíjate que el tamaño de la muestra es 16 llantas, esta es su media y esta es su desviación estándar muestral, ¿ok? Por lo tanto, en el ítem A que te dice, al ingeniero le gustaría demostrar que la vida media de esta nueva llanta, ¿no?, excede de 60.000 kilómetros. Entonces, ya me está diciendo que es una prueba unilateral superior, dice mayor, excede, eso va en la alternativa. Formule y pruebe las hipótesis apropiadas y establezca las conclusiones usando tu alfa igual a 0.05. Entonces aquí, los datos del problema, ¿ya? Y aquí ya sé que voy a usar la distribución t-student, ¿no? ¿Por qué? No conocemos sigma, me dan S por dato, ¿sí? Y el tamaño de la muestra es pequeño, menor a 30. Por lo tanto, se usa t-student. ¿Cuándo usamos t-student? Cuando el tamaño de la muestra es pequeño y además tienes por dato S o S cuadrado. En los demás casos, profesora, ¿qué aplico? Aplicas normal. Aplicas normal, ¿sí? Entonces, solo en este caso usamos t-student cuando cumple el tamaño de la muestra menor que 30 y tenemos S o S cuadrado por dato, ¿no? Los demás casos es normal. Ya está. El tipo de la prueba, según el ítem A, es una prueba unilateral superior con la derecha. Determino mi t sub 0. Ojo que es una es una prueba unilateral. Una prueba unilateral, entonces sería t sub 1 menos alfa, los grados de libertad, que en este caso sería 16 menos 1. Y bueno, tenemos esto, lo buscamos en nuestra tabla de t-student y nos sale esto, ¿no? Nuestra grafiquita sería de esta manera. Aquí ubico mi valor crítico t sub 0, ahí está. Y determino mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba, que en este caso sería t, sería la media muestral menos la media hipotética sobre la desviación estándar muestral y sobre la raíz cuadrada de 16, que sería 4. Resolviendo esto en mi calculadora me sale 0.153. Dirán ustedes, profesora, ¿lo hemos podido colocar con dos decimales? Sí, 0.15 se puede colocar, no hay problema. Y vemos que cae en la región de aceptación. Como cae en la región de aceptación, pues yo voy a aceptar la hipótesis nula, por lo cual no se va a cumplir lo que quiere este ingeniero, ¿no? Para el ingeniero le gustaría demostrar que la vida media de esta nueva llanta excede, pero no se está aceptando la alternativa, sino la nula. Por lo tanto, ese estudio demuestra pues que el tiempo vida de esta nueva llanta pues es menor o igual a 60.000 kilómetros. Es decir, que no ha durado, el tiempo de vida pues no es mucho, ¿no? Ya, como quiso el ingeniero. Entonces aquí se observa que el valor T cae dentro de la región de aceptación, por lo que se acepta la hipótesis nula, concluyendo que la vida media de esta nueva llanta no excede de 60.000 kilómetros, como quiso demostrar el ingeniero, ¿ya? Más bien es inferior o igual, ¿correcto? Ya está. Entonces, ahí tenemos el ítem A. ¿Qué dice el ítem B? Suponga que si la vida media es hasta de 61.000 kilómetros, al ingeniero le gustaría detectar esta diferencia con una probabilidad de la menos 0.90. Ese 0.90 es mi nivel de confianza, grado de confianza. Te dice acá, ¿fue adecuado el tamaño de la muestra n igual a 16 usado en el inciso A? ¿Fue adecuado? No lo sabemos. Use la desviación estándar para tomar una decisión. Entonces, lo que te está pidiendo aquí es que determines el tamaño de la muestra que debió ser, ¿no? Teniendo en cuenta que la vida media es hasta 61.000 kilómetros, ¿ya? Entonces, nuestra media hipotética en este problema sería nuestra desviación estándar muestral es lo que nos han dado en el problema, la media muestral también del problema, y acá 1 menos alfa, que es 0.90. El error que hemos determinado es restando
la media muestral menos la media hipotética que nos está dando en este punto B. ¿Sí? Resto yo 60.139.7 menos 61.000 kilómetros y me va a salir esto. Pero no saldría negativo, no, porque está en valor absoluto, ¿no? Como es un valor, está dentro, esa diferencia está dentro de un valor absoluto, siempre va a salir positivo y por eso nuestro error no sale positivo, ¿ya? Nuestro z sub 0, teniendo en cuenta de que 1 menos alfa es 0.90, nuestro alfa es 0.10, entonces nos va a salir esto, y nuestro z sub 0 sería 1.645. Reemplazamos en nuestra fórmula de tamaño de muestra, que sería z sub 0 al cuadrado por S al cuadrado sobre el error al cuadrado, y nos sale este resultado, por lo cual n es igual a 49. Entonces el tamaño de la muestra no ha sido el adecuado comparado, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Fue adecuado el tamaño de la muestra? Pues no ha sido el adecuado, debió ser de 49 llantas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que la media o el tiempo de vida de esas llantas sea de hasta 61.000 kilómetros, ¿sí? Bien. Ahora la parte C te dice que determines el intervalo de confianza para la vida media de las llantas. Entonces, para esto, nuestro nivel de confianza o grado de confianza es esta forma. Tu alfa ya sabes que vale 0.05. Nosotros trabajamos con lo que es la fórmula del valor crítico para dos colas o bilateral, que viene a ser este. Y bueno, buscamos en nuestra tabla de T-Student y nos va a salir el valor T sub 0, 2.131. Reemplazamos en nuestro intervalo de confianza, ahí está, la media muestral menos el T sub 0. Aquí arribita sería nuestra desviación estándar muestral, S, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 4. Acá con negativo, positivo, resolvemos esto en nuestra calculadora y nos sale esto. ¿Qué podemos observar nosotros? Podemos notar que esta media hipotética dada en el inciso B, 61 kilómetros, se encuentra dentro de esto, por lo cual está bien que se haya considerado como media hipotética. De la misma manera, en el inciso A, ¿no? Es de 60.000 kilómetros. También está bien que hayamos supuesto porque está dentro del intervalo de confianza que hemos hallado, ¿sí? Entonces es por eso que también nosotros estamos aceptando la hipótesis nula. Miren, por favor, se está aceptando la hipótesis nula, por eso es de que está dentro del intervalo de confianza, ¿no? No como el anterior, que se ha rechazado la hipótesis nula porque no pertenecen o no están dentro del intervalo de confianza. Entonces ahora tienen los problemas para que ustedes puedan resolver. 1, 2, 3, 4, son 5 problemas, nada más 5 problemas de TED-Student de la página 339 de Montgomery, ¿ya? Y de aquí, por si acaso, también son 1, 2, 3, también son 5 problemas de este tema de Montgomery también, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, jovencitos. Vayan revisándolo, resolviéndolo. Bien, problema 847, que es también de la proporción poblacional. ¿Ya? Es una muestra aleatoria de 50 cascos de suspensión usados por motociclistas y pilotos de automóviles de carreteras que se sometieron a una prueba de impacto. Y en 18 de estos cascos se observó algún daño. Sí, dice, y en 18 de estos cascos se observó algún daño. Te pide aquí, encuentra el intervalo de confianza del 95% para la proporción real de este tipo de cascos que mostrarían daños en esta prueba. Entonces aquí solo te pide que determines el intervalo de confianza. Entonces, como es proporción poblacional, entonces ya sabemos que usamos la distribución normal. Y como es un intervalo, pues hallamos solo el intervalo, que sería en este caso z sub 0 igual a z sub 1 menos alfa medios, 1.96, la proporción muestral, que sería x sobre n. Ojo, es una muestra de 50 cascos. Y acá te dice que el número de casos favorables dice el 18 de estos cascos se observó algún daño, ¿no? Los que se observaron el daño, 18. Entonces aquí sería 0.36 nuestra proporción muestral. Su complemento 0.64. Este es el intervalo de confianza para la proporción poblacional.
0.36 menos 1.96. Acá sería 0.36, proporción muestral, por su complemento sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Y determinamos el intervalo. Ya está, ¿ya? Entonces aquí nos está preguntando, determina el intervalo de confianza. Ya está, hemos determinado el intervalo de confianza de los tipos de casco que mostrarían daños esta prueba, ¿no? Hemos trabajado con los cascos que están dañados, ahí está. En la parte B dice, utilizando la estimación puntual de P obtenida de una muestra preliminar de 50 cascos, ¿cuántos cascos es necesario probar para tener una confianza del 95% que el error al estimar el verdadero valor de P es menor a 0.02? Entonces aquí lo que nos están pidiendo es determinar el tamaño de la muestra. ¿Qué nos están dando en este problema? Nos dan nuestro n y por la parte anterior pues tenemos x barra, pero no lo necesitamos. Acá tenemos nuestro nivel de confianza y esto viene a ser el error, ¿ya? El error, porque acá dice que el error al estimar, lo voy a poner así para que se den cuenta. Ya, ay, ya está. Entonces, que el error al estimar el verdadero valor de P es menor a 0.02, que significa que nuestro error es 0.02, ¿sí? Es decir, la proporción, muéstrame con respecto a la proporción poblacional, esa diferencia pues es 0.02. Ya está. Reemplazamos en nuestra fórmula, ¿sí? Donde acá es z sub 0, que ya sabemos, acá va a venir lo que es P, que es 0.36 por 0.64. ¿Y este P de dónde salió? Este P es de la proporción muestral, ¿ya? Por si acaso. P, acá proporción muestral por su complemento y acá su error, ¿sí? Y nos va a salir esto. De manera que nuestro N sería 2213. Entonces el tamaño de la muestra debe ser 2213 cascos, ¿no? Que es lo que nos pide. Dice, utilizando la estimación puntual de P obtenida de una muestra preliminar, porque te dice que utilices la estimación puntual de P obtenida de una muestra preliminar, significa que usamos la proporción muestral. ¿Cuántos cascos es necesario probar para tener una confiabilidad del 95%? Entonces ahí está, ¿sí? Para tener una confiabilidad del 95% se van a necesitar 2213 cascos. Y acá tenemos estos también 1, 2, 3, 4, 5, también 5 problemas de este tema del libro de Montgomery, que está en la página 355, ¿ya? Bien, entonces jovencitos tienen este material de apoyo también, problemas para que ustedes puedan practicar y también pueda servirle a ustedes de apoyo en los problemas propuestos del libro de Montgomery, ¿sí? Bien, con esto, jovencitos, terminamos. Muchas gracias y nos vemos el día martes. No se olviden de que esto debe estar todos lo que es contraste de hipótesis o prueba de hipótesis para la media con varianza conocida, desconocida, como proporción poblacional, si es posible diferencia de medias, les voy a pedir por favor que también lo tengan en su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno. Y si desean tenerlo estos problemas, pues reháganlo también, ¿ya? Practiquen, practiquen y cualquier duda me preguntan. El día martes vamos a trabajar problemas de diferencia, mejor dicho, vamos a realizar el tema de prueba de hipótesis para la diferencia de medias, como también vamos a trabajar en grupos para que puedan resolver los problemas que están propuestos aquí, propuestos en este documento, ¿ya? Y podamos también practicar. Muchas gracias. Eso es todo. Ahora sí, vamos a dejar de grabar. Vamos a detener la grabación.